Si hablamos de criminales seriales, hay miles de ellos. Muchos cometen asesinatos salvajes, sin previo aviso, sin premeditación, únicamente para saciar sus pensamientos oscuros y más extremos. Otros tienen una necesidad de violencia por traumas del pasado, que los convirtieron en bestias sin control que no podrían vivir en sociedad. En esta ocasión, hablaremos de 5 personajes famosos de la cultura del true crime, pero con condiciones y estilos ligeramente diferentes, solo con algo en común: matar de formas difíciles de leer, escuchar y ver. ¿Qué pasaría si tú, el que esté escuchando esto, se viese inmiscuido entre sus ojos? Hoy hablaremos de ello. ¿Qué te sucedería? ¿Cómo te sucedería? Para ellos serías un número más, un momento de placer más, solo un objeto. Para ti, sería, con mucha probabilidad, como verás a continuación, el último de tus días. Y no solo el último, sino el peor de toda tu vida. Desde el asesino BTK, pasando por el monstruo de Milwaukee, el vampiro de Brooklyn, el asesino de la caja de juguetes y el Candyman. Diferentes épocas, mismo resultado, el final. Empezamos. David Parker Ray, The Toy Box Killer. Técnico mecánico de Nuevo México. Durante décadas, secuestró y torturó víctimas en su trailer modificado, conocido como The Toy Box, equipado con aparatos diseñados por él mismo. Trabajaba con cómplices y se cree que atacó a muchas más personas de las que se pudieron comprobar. Nunca fue condenado por asesinato, pero fue sentenciado por secuestro y tortura. Murió en prisión en 2002. Modus operandi. Ray operaba mediante secuencias. Primer paso, aislamiento sensorial, vendajes prolongados, música repetitiva a volumen constante, grabaciones diseñadas para destruir la orientación temporal. El objetivo era simple: que la víctima no supiera qué día era, cuánto tiempo había pasado, ni si alguien vendría. Segundo paso, despersonalización. Cambiaba nombres por números. Describía sus procedimientos en voz alta como si dictara un manual técnico. Explicaba cada paso fríamente, sin emoción. No gritaba, no amenazaba. Hablaba como un ingeniero explicando un proyecto doméstico. Tercer paso, procedimiento secuencial. Ray tenía rutinas, no impulsos. Todo estaba planeado para durar días. Se enfocaba en métodos mecánicos, restricciones prolongadas, experimentación con diferentes dispositivos, control gradual del tiempo y la postura corporal. El terror provenía de la estructura. La víctima sabía que él sabía exactamente qué seguía. Cuarto paso, la grabación obligatoria, uno de sus rituales más conocidos. Hacía escuchar a sus víctimas una cinta introductoria. Contenía amenazas frías, explicaciones del proceso, reglas del juego, un intento de convencerlas de que nadie sabía dónde estaban. Para Ray, la grabación era parte esencial del ritual psicológico. Análisis táctico. Ray eliminaba opciones. Informaba calmadamente que las palabras de la víctima no cambian nada. Usaba el tiempo como herramienta. Dejaba esperando durante horas sin volver. Regresaba exactamente cuando la víctima se relajaba. Alteraba la rutina para que nunca pudieran anticipar el siguiente paso. El objetivo, destruir la capacidad de predecir. Tasa de escape, 3%. Ray tenía un espacio aislado, tenía herramientas, tenía experiencia, tenía configuración optimizada del cuarto, utilizaba cómplices, no dejaba márgenes de error. Escapar requería aprovechar una distracción extremadamente improbable. En su mayoría de sus casos, escapar no dependía de la víctima, sino de errores de los cómplices. Albert Fish, El caos. Criminal estadounidense de principios del siglo XX. Psicológicamente inestable, combinaba sadismo, creencias religiosas delirantes y conductas ritualizadas. Confesó actos de canibalismo y secuestró a menores basándose en misiones que decía recibir de Dios. Fue arrestado en 1934 y ejecutado en 1936 en la silla eléctrica. Modus operandi. Imprevisibilidad absoluta. Fish podía pasar de hablar con calma a actuar violentamente en segundos. Sus decisiones no respondían a estrategia,
sino a impulsos, delirios, ideas religiosas distorsionadas, compulsiones internas. No se anticipaba su siguiente movimiento. Fish cargaba con un sistema de creencias inventado por él. Castigos, purificaciones, penitencias, ofrendas, actos simbólicos. Lo aterrador, él sentía que estaba cumpliendo un deber espiritual. Manipulación inicial. En muchas ocasiones utilizaba una fachada amable, incluso paternal, voz calmada, apariencia frágil, actitud casi servicial. Eso hacía que las víctimas bajaran la guardia. Pero su violencia era impulsiva. Podía atacar sin aviso, cambiar de intención abruptamente, intensificar su violencia repentinamente, detenerse sin razón, reiniciar rituales de forma espontánea. El peligro no seguía una secuencia comprensible. Comportamiento en confinamiento. Fish observaba fijamente sin hablar durante largos segundos, como si escuchara instrucciones invisibles. Hablaba en monólogos incoherentes sobre religión, penitencia, castigos autoimpuestos, visiones, misiones divinas. No importaba lo que dijeras, tu voz era un ruido más en su mente. Cambios abruptos de rol. En un minuto se veía como cuidador, al siguiente como castigador. Luego entraba en un estado de trance obsesivo. Tasa de escape: 12%. Fish no usaba sistemas de inmovilización sofisticados. No controlaba el entorno de manera técnica. Actuaba por impulsos, no por esquemas. Podía distraerse con sus propios delirios. Esto paradójicamente daba una ventaja. Su falta de estructura dejaba pequeños huecos de oportunidad, pero también aumentaba el riesgo porque sus acciones eran violentas y repentinas. La estrategia de supervivencia: no desatar su impulso, pero tampoco dejar que se acercara. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, asesino serial activo entre 1978 y 1991. Se enfocaba en jóvenes a los que atraía con promesas de dinero o compañía. Utilizaba sedantes para incapacitar y buscaba crear víctimas completamente controladas, lo que derivó en actos de necrofilia y desmembramiento. Arrestado tras uno de sus intentos fallidos, recibió 15 cadenas perpetuas. Murió golpeado por un interno en 1994. Modus operandi: seducción tranquila. Su voz era baja, su comportamiento tímido. Ofrecía bebidas, compañía, fotos, dinero o simplemente un lugar seguro. Era convincente sin esfuerzo. Manipulación emocional. Te hacía sentir que él era vulnerable, que tú tenías el control, que la situación estaba bajo tu decisión, que todo era tranquilo y normal. Esa sensación era deliberada. Él quería que bajaras la guardia. La sedación. Una vez que confiabas, aparecía la pieza central de su método: la bebida adulterada. No era violento al inicio. Su método era eliminar tu capacidad de resistencia de forma silenciosa. El espacio de Dahmer tenía orden superficial, pero detalles inquietantes. Botellas, latas, vasos ya servidos, olores químicos suaves, puertas cerradas con llave, por costumbre, luz tenue, casi siempre amarilla, que reducía la percepción del entorno. Muebles dispuestos de modo que bloqueaban discretamente la salida. El espacio daba una falsa sensación de normalidad. Dahmer cuidaba mucho la apariencia inicial del lugar. No quería que sospecharas, quería que confiaras. Secuencia de captura. Primero, conversación. Te preguntaba cosas personales: de dónde vienes, qué haces, si tienes pareja, si te sientes cómodo. Todo para crear una conexión falsa. Segundo, acercamiento gradual. Él no invadía tu espacio de golpe. Lo hacía centímetro a centímetro. Su calma se volvía inquietante. Tercero, ofrecerte algo de beber. Este era el punto crucial. Lo hacía como si fuera lo más inocente del mundo. ¿Quieres algo? Tengo cerveza.
Te preparo un trago rápido. Tómalo, así estás más relajado. El vaso ya estaba servido. Ese era su movimiento más peligroso. Cuarto, control del entorno. Mientras hablabas con él, sin darte cuenta se colocaba entre tú y la salida. La puerta estaba cerrada. El volumen de la música subía un poco. Observaba tu vaso más que tu rostro. El momento crítico. Si bebías, todo cambiaba. Tu movimiento se volvía lento. La fuerza disminuía. La claridad mental se enturbiaba. La percepción espacial se distorsionaba. Ese era el instante en el que Dahmer tomaba el control absoluto. Tú ya no eras un riesgo. Ya no eras una persona con agencia. Eras un cuerpo bajo su dominio. Su método era aterrador, porque no necesitaba un segundo ataque. El primer paso ya era el final. Tasa de escape si no bebes, 40%. Si bebes, menos del 5%. Dahmer no era físicamente fuerte, no era rápido. Se intimidaba si lo confrontaban antes del control químico. Era torpe con la violencia directa. Estrategias de supervivencia. Rechazar la bebida amablemente y mantenerse de pie. No permitir que se coloque entre tú y la puerta. Hablar fuerte o mencionar que alguien te espera. Fingir que recibes una llamada o mensaje urgente. Mantener la puerta desbloqueada. Dahmer odiaba las confrontaciones directas. Dean Corll, el cazador en equipo. Secuestrador y asesino de Texas, activo entre 1970 y 1973. Reclutaba adolescentes mediante 2 cómplices jóvenes que trabajaban para él. Sus crímenes fueron sistemáticos y prolongados, con víctimas retenidas durante largos periodos. La serie terminó cuando uno de sus propios cómplices lo mató al defenderse. Se le atribuyen al menos 28 asesinatos. Modus operandi. Reclutamiento de cómplices. Corll captó a 2 adolescentes vulnerables y los transformó en reclutadores, vigilantes, asistentes, fuerza adicional. Él no actuaba directamente al inicio. Los cómplices atraían a la víctima. Ese era el poder del Candyman. Seducción por regalo. Ofrecía dulces, dinero, fiestas, alcohol, favores, pertenencia. Su fachada era el tipo amable del vecindario que te invita a pasar un rato interesante. Captura en equipo. La captura casi nunca era 1 contra 1. Era, uno te distrae, uno te empuja, otro cierra la puerta. Corll actúa. En cuestión de segundos, estaba superado por 3 personas. Procedimiento interno. Corll repetía un patrón casi ritual que incluía desorientación, inmovilización, control del espacio, aislamiento prolongado. No había impulsividad, todo estaba estructurado. Ambiente preparado. El cuarto de Corll tenía una superficie construida para la inmovilización, adaptada para que no pudieras moverte, con puntos de sujeción, colocada en un espacio central del cuarto. Ese solo elemento ya indicaba que este cuarto estaba diseñado para que alguien no saliera caminando. Puerta asegurada, puertas reforzadas, doble cerradura, ventanas bloqueadas, muebles pesados cerca de la entrada. Secuencia de control. Observación. Corll te analizaba. No te hablaba mucho. Su mirada era calculadora, metódica. Él no necesitaba gritar ni amenazar. Ya estaba pensando en cómo te iba a inmovilizar, qué rol tendría cada cómplice, si el cuarto ya estaba preparado, cuánto tiempo necesitaría. Aproximación silenciosa. Corll se movía con calma. Los cómplices eran los que se movían más rápido. Él siempre esperaba el momento exacto. Cuando la puerta se cerraba, ese sonido era el sonido de que todo acababa de cambiar. Trabajo en grupo. Si intentabas resistirte, algo ocurría inmediatamente. Uno te sujetaba por la espalda, otro tomaba tus brazos. Corll dirigía todo desde enfrente. No tenía que ser fuerte porque no estaba solo. Tu fuerza se volvía inútil cuando 3 personas te dominaban a la vez. Tasa de escape. 4%. Con Corll, la única manera real de escapar era antes de que los cómplices te bloquearan la salida. Una vez estabas dentro del cuarto, con 2 o 3 personas, con la puerta cerrada, el escape era casi imposible.
La única estrategia es sembrar duda entre los cómplices, provocar conflicto interno, romper la cooperación del grupo, hablar directamente a los acompañantes, no a Coral, explotar el miedo, la culpa o el conflicto moral de los jóvenes. Esto funcionó en la vida real. Uno de los cómplices eventualmente lo detuvo. Ese era el único punto débil, la conciencia del cómplice, no la de Coral. Dennis Rader, el asesino BTK. Asesino serial de Kansas que actuó entre 1974 y 1991. Era metódico, ritualista y buscaba atención mediática. Enviaba cartas a la policía y a la prensa describiendo sus crímenes. Vivía una doble vida como padre de familia y empleado municipal. Fue capturado en 2005 gracias a errores en un disquete que él mismo entregó. Cumple una sentencia de 10 cadenas perpetuas. Modus operandi. Preparación previa. Antes de cualquier ataque, pasaba semanas, a veces meses, espiando, aprendiendo rutinas, vigilando accesos, estudiando comportamientos. Él entraba al cuarto sabiendo más de ti que tú de él. El acto. Rader se veía a sí mismo como el protagonista de un ritual privado. Hablaba, narraba, daba órdenes, controlaba la respiración de la víctima, alargaba la experiencia deliberadamente. Era como si estuviera siguiendo un guión que él mismo creó. Técnica de estrangulamiento. No era un simple ataque, era un método calculado. Su forma de estrangular no buscaba un final rápido, sino pérdida parcial de conciencia, recuperación, repetición. Eso le daba un sentimiento de dominio total. Él decidía cuándo respirabas. Sometimiento psicológico. Rader hablaba constantemente durante el proceso. Amenazas, instrucciones, reglas, rituales de obediencia, degradaciones controladas. Su objetivo era quebrar la voluntad, no solo el cuerpo. Secuencia en confinamiento. Cambio de personalidad. Pasaba de una actitud calmada y casi educada a un tono firme, autoritario, dueño de la situación. Declaración de control. Rader solía decir frases que dejaban claro que él mandaba. Tú obedecías. Tu resistencia le molestaba, pero también lo alimentaba. Usaba el lenguaje como arma. Órdenes precisas. Te diría exactamente qué hacer. Siéntate. No te muevas. Pon las manos donde yo pueda verlas. No gritaba. No necesitaba gritar. Su control venía de la frialdad. BTK hacía cosas como describir lo que iba a pasar, justificarse con excusas absurdas, actuar como si fuera un trabajo, girar alrededor tuyo despacio, usar su postura para intimidar. Estaba creando un ambiente mental donde él era omnipresente. El contacto físico controlado. Si te atrapaba, su técnica era medir cuánta resistencia ofrecías. No buscaba lastimar rápido. Buscaba ver cómo reaccionabas para ajustar su plan. Su objetivo principal: quitarte el aire, luego devolverlo, luego quitarlo otra vez. Tasa de escape: 12-15%. A diferencia de Dahmer o Coral, BTK sí podía ser engañado. No era impulsivo, no era químico, no era un equipo, no tenía una habitación mecanizada. Su debilidad era su propio ego. Podías explotarlo si lo confundías. Fingías sumisión absoluta. Lo hacías hablar, lo hacías explicar su ritual. Mantenías la calma. Esperabas un momento en que se inclinara, cambiara de postura o se distrajera. BTK necesitaba que la víctima colaborara en su fantasía. Si la fantasía se rompía, él perdía estabilidad. Ese era el hueco para moverte, empujar, correr, bloquear, escapar. Como pudimos escuchar en esta oportunidad, sobrevivir a estos 5 personajes era todo en base a eventos fortuitos, por los cuales los capturaron, de hecho, lo cual te haría una excepción casi milagrosa. Incluso dependía de personas ajenas, secuaces, lo que significaba que debías actuar con una inteligencia y frialdad que te distinguiesen del resto.
Pero incluso así, seguirías necesitando suerte de que todo saliese a tu favor. Además de que el sufrimiento al que te verías expuesto, incluso si sobrevivieses, haría de tu vida un infierno, por lo que serías incapaz de olvidar. Que existan seres humanos como ellos en el mundo real, que quizás estén por ahí buscando y experimentando con sus víctimas de distintas formas, no significa que de sobrevivir tendrías unas condiciones de vida felices. Recuerda siempre cuidarte, cerrar las puertas con llave, no tomes la bebida que te ofrezca un desconocido, evita estar a solas por las noches. Nunca sabes cuándo un sujeto digno de la historia criminal de la humanidad esté a punto de empezar y podría ser tú el primero.